Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en el porqué de las noticias por Hispan TV para ir más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Nos preguntamos en esta segunda edición de la semana por qué los garantes de la tregua en Gaza no actúan ante las violaciones de Israel. ¿Por qué Donald Trump declara el fentanilo como arma de destrucción masiva? ¿Y por qué se denuncia un golpe a la democracia hondureña? Les contamos en los temas del día y en las respuestas de nuestros analistas. Bienvenidos. Hamás acusa a Israel de manipular las disposiciones del acuerdo de alto el fuego y violarlo. Subraya que las fuerzas ocupantes han cometido cientos de violaciones en 2 meses de tregua. Nicolás Maduro agradeció el apoyo de Irán frente a la piratería de Estados Unidos en el Mar Caribe. Destacó el amplio rechazo internacional al asalto del petrolero venezolano. Hondureños reaccionan ante el anuncio de fraude electoral realizado por Xiomara Castro. La mandataria también denunció un golpe en curso tras el indulto de Juan Orlando Hernández en Estados Unidos. Así van las cosas, así va el mundo esta jornada. El movimiento de resistencia islámico de Palestina, Hamás, acusa a Israel de manipular las disposiciones del acuerdo de alto el fuego y violarlo, subrayando que la entidad ocupante ha cometido cientos de violaciones del mismo. En una rueda de prensa, Ghazi Hamad, uno de los directivos de Hamas, señaló que han transcurrido 66 días desde que el acuerdo de alto al fuego entró en vigor. Explicó que las disposiciones de ese pacto son transparentes, precisas y sin ambigüedad, pero que el régimen israelí las está violando a diario en forma deliberada. Ninguna cláusula del acuerdo ha quedado sin violar por parte de Israel. Los mediadores han subrayado que Hamás no ha cometido ninguna violación del acuerdo, mientras que las infracciones de Israel son constantes y amenazan la continuidad del mismo. El líder de Hamás reveló que las infracciones israelíes de alto al fuego incluyen asesinatos, ejecuciones y disparos a civiles, ataques aéreos y bombardeos contra la Franja de Gaza, además de frecuentes transgresiones de la línea amarilla contemplada en el acuerdo. El régimen de ocupación ha cometido 813 violaciones del pacto, con un promedio de 13 diarias, y está aprovechando las zonas de la línea amarilla para asesinar a civiles palestinos. Israel ha abatido 145 viviendas e instalaciones dentro de la línea amarilla, además de llevar a cabo 392 bombardeos, asesinando a unos 400 palestinos y dejando a cientos de heridos. Ghazi explicó que el régimen sionista impone restricciones a la entrada de ayudas humanitarias e impide el acceso de numerosos artículos con el pretexto de sus dobles usos. Además, resaltó que no ha mantenido abierto el cruce de Rafah y ha impedido la entrada de equipos médicos y maquinarias de construcción. Israel ha declarado repetidamente que continuará con sus operaciones terroristas a pesar del acuerdo de alto el fuego. Hemos enviado informes detallados sobre las violaciones del acuerdo por parte del régimen de ocupación a los mediadores, y les hemos pedido a ellos y a las partes pertinentes que tomen medidas para contener a Israel y detener sus violaciones. Por otra parte, el portavoz de Hamás, Hassem Qasem, denunció que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con el hundimiento de tiendas de campaña para refugiados es una continuación de la contienda genocida que libra el régimen de ocupación israelí contra los palestinos en la asediada franja. Alertó sobre la falta de equipos de calefacción, el descenso de las temperaturas y la insuficiente llegada de menos del 10% del combustible acordado por el régimen de ocupación. Vamos a analizar el primer tema del programa con Pablo Jofré Leal, analista internacional que nos acompaña desde Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Jaime. Un gran abrazo para usted y todo el equipo. Se cumplen 66 días del alto el fuego en Gaza. 2 meses donde Israel no ha detenido el fuego y jamás lo sigue denunciando. Y tengo cifras que son para reflexionar, para pensar. 813 violaciones, un promedio de 13 diarias,
145 viviendas e instalaciones abatidas dentro de la línea amarilla, además de 392 bombardeos y unos 400 palestinos asesinados y cientos de heridos. Pablo, los garantes del acuerdo no se enteran, pero si fuera al revés. Bueno, Jaime, están absolutamente enterados, ¿no? Pero no son parte de la solución. Serán garantes, serán mediadores, pero no son parte de la solución, no lo han sido. Más bien son un elemento consustancial al problema, que es la existencia del régimen israelí y la impunidad de la que goza en cometer todo tipo de tropelías. Egipto, Qatar, las Naciones Unidas, Estados Unidos, juez y parte. Juez y parte. Dicen que se exijan medidas, que Israel cumpla con los términos del acuerdo. Pero Estados Unidos, cuando hay que votar una resolución en el Consejo de Seguridad, se opone. O sea, indudablemente, cuando se trata del sionismo, Jaime, las violaciones son pan de cada día. Y esto muestra absolutamente la nula influencia que ejercen estos mediadores, que a estas alturas, para mí, son cómplices de los crímenes que se cometen. No existe disposición ni voluntad para llevar a cabo lo que hay que hacer. Castigar al régimen nazi-sionista israelí, aplicar la Carta de las Naciones Unidas, bloquear al ente ocupante, imponer medidas coercitivas que implicarían, por ejemplo, bajo el derecho internacional, disponer de armas para el pueblo palestino y su resistencia, o crear una fuerza multinacional que se interponga entre los criminales y el pueblo que es víctima de estos ataques. Hamás acusa con toda razón a Israel de incrementar las violaciones, mientras el ente ocupante afirma que va a responder con fuerza a cualquier incumplimiento para protegerse. Es el mundo sin sentido, pura hipocresía. Por ello, ante tu pregunta, que si fuera la resistencia palestina la que no cumpliera lo firmado, esos mismos gerantes serían parte de un vociferar hipócrita contra la resistencia y exigiendo el desarme y que se cumpla lo firmado en octubre de este año 2025. Pura hipocresía, Jaime. Todo indica que Israel continuará con su ofensiva genocida y de ocupación. Pablo, ¿habrá una fase 2? De entrar en ella, ¿de qué estaríamos hablando? Pregunto con énfasis, ¿de una solución o de un genocidio ya no solo israelí, sino un genocidio global, con tanta complicidad a su alrededor? No va a haber una fase 2. Creo que no lo va a haber. Por tanto, lo que va a continuar es un genocidio. Porque no hay duda de esto, ¿no? El proceso de ocupación, colonización y genocidio ha sido continuo, nunca ha cesado. Y los altos al fuego que se han firmado son letra muerta. Ni siquiera se ha cumplido la fase 1 del acuerdo de octubre del 2025. No hay alto al fuego por parte del régimen sionista, no hay retirada de la fuerza de ocupación, no ha existido entrada ampliada de ayuda humanitaria y sigue habiendo miles de secuestrados palestinos en las mazmorras sionistas. Por tanto, ¿de qué fase 2 y de su cumplimiento podemos hablar? Esta fase 2 establece temas que a estas alturas son pura ciencia ficción, Jaime. Alto al fuego permanente, intercambio de rehenes y prisioneros, Palestina cumplió, la resistencia palestina cumplió. ¿Qué pasa con la reconstrucción de Gaza? ¿Qué pasa con la retirada total de las tropas ocupantes? ¿Qué pasa con la Fuerza Internacional para Seguridad, que aún se discute? No se va a cumplir esta fase 2 porque Israel lleva adelante un plan de solución final respecto del pueblo palestino que nos hace recordar ese plan de solución final del Tercer Reich alemán. Expulsar, desplazar. Y si no se logra, entonces el genocidio se va a incrementar en número y perversidad. Eso es lo que está haciendo Israel y que es vociferado día a día por sus líderes políticos y militares. Tú dabas las cifras, 500.000 de asesinados en 2 meses en pleno alto al fuego. Eso es genocidio, como los más de 200.000 asesinados directos e indirectos durante todos los meses que ha durado este incremento de la ocupación, la colonización y el genocidio. Y frente a esto, Jaime, tenemos que actuar. Tenemos que actuar frente a este miserable y criminal régimen que denominan Israel, que no cumple nada y a vista y paciencia de los gobiernos del mundo. Gracias, Pablo. Hablaba de un genocidio global porque hay un documento ya refrendado, ya hay una tregua establecida, firmada en Egipto,
donde hubo una foto de familia, donde hubo un gran show, donde todo el mundo puso su nombre y su apellido en función de una supuesta paz para Palestina. Y ahora, al no ocurrir, todos, más allá de Israel, de Estados Unidos, forman parte de los genocidas, ¿no? Gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo, y gracias a ustedes por seguir con el porqué de las noticias.